¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio High 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Estamos nuevamente reunidos con la única finalidad de escudriñar las Santas Escrituras. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, porque nos permite, Señor, estar, Señor, aún aquí, Padre Santo, sirviéndote. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que ya están ahí preparados, Señor, dispuestos, Señor, como cada lunes, Padre Santo, para escuchar, Señor Santo, el estudio del día de hoy. Padre, te doy gracias por los amigos y amigas que aún siguen conectándose, Señor, que tu palabra, Señor, quede establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre Santo, haciendo, Señor, aquello para lo cual es enviada, Señor, para tocar corazones, para transformar, para convencer al mundo de pecado. Padre, te doy gracias por este tiempo y te pido que sea tu Espíritu Santo quitando, Señor, quitando todo aquello que pueda estorbar, Señor, este tiempo de estudio y que pueda robar nuestra atención, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que me das, Señor, de poder, Señor, hablarle a otros de las Santas Escrituras. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues estamos aquí como cada lunes. Hoy comenzamos un nuevo estudio. Hemos estado hablando sobre que nosotros como cristianos tenemos diferentes llamados, pero indudablemente el llamado más importante es el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? A venir delante de la presencia de Dios y postrarnos delante de Él y clamar, ¿verdad? Por el perdón de nuestros pecados. Es el principal llamado que Dios hace a toda la humanidad. Que vengamos a ponernos a cuenta, que vengamos y le pidamos al Señor que vea nuestra condición, una condición de perdido, y que Él nos perdone y que aceptemos, ¿verdad?, el sacrificio de Jesucristo en la cruz para remisión de nuestros pecados. Ese es el principal llamado. Obviamente, si no acudimos a ese llamado de Dios de arrepentirnos, porque somos, dice la palabra de Dios, que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a tomar el lugar nuestro en la cruz para darnos la oportunidad de poder clamar ese perdón delante de Dios con corazones verdaderamente arrepentidos, y en ese momento mismo en que recibimos el perdón por parte de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, entonces podemos indudablemente acudir a los siguientes llamados, que como ya lo decíamos, el primer llamado es a ser hijos. Una vez que nos hemos arrepentido, hemos recibido el perdón de Dios, somos admitidos en la familia de Dios, y ahora, dice la palabra, que ahora somos adoptados, ahora somos hijos, y que tenemos, como decíamos en nuestro estudio anterior, ¿verdad? Tenemos ahora el deber como hijos de Dios a tener comportamientos de hijos de Dios, de hijos del reino. Entonces, ese es el primer llamado que tenemos, porque hay que recordar que somos constituidos hijos no por voluntad de hombre, decíamos, ni por voluntad de varón, ¿verdad? No por voluntad de sangre, sino a través del Espíritu, ¿verdad? Dios nos engendra a través de su Espíritu, y de esa misma manera adquirimos una nueva naturaleza que ya no es una naturaleza como la que vivíamos, una naturaleza caída, una naturaleza de pecado, sino ahora
tenemos una nueva naturaleza. ¿Por qué? Te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Y lo decía en otros estudios. Al adquirir esa nueva naturaleza, somos parte del reino, porque Dios nos convida de su ADN, nos convida de su naturaleza divina. Y cuando yo te digo que ahora tenemos naturaleza divina, no es que ahora seamos dioses como la gente, ¿verdad? Lo concibe, ahora somos dioses, somos pequeños dioses, no. Tenemos una nueva naturaleza, porque ahora habita dentro de nosotros el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo divino de Dios, y que con su Espíritu dentro de nuestras vidas, nuestra naturaleza, ahora, nuestra nueva naturaleza, ahora es gobernada por el Espíritu Santo. Y al ser gobernada por el Espíritu Santo, comenzamos a tener frutos del Espíritu Santo. Entonces, yo quisiera que esto quede bien establecido y que no nos vayamos con la idea de que ahora pues ya somos divinos, ahora ya somos dioses, ahora no, no somos dioses. Somos seres humanos que el Señor ha transformado, ha renovado, ha resucitado, ¿verdad? Acuérdate que te he repetido muchas veces que cuando Adán pecó, hubo una separación de Dios y el hombre. Y en esa separación, pues nos llevó a todos, porque todos venimos heredando esa naturaleza caída, esa naturaleza de pecado. Y cuando viene Jesús, nos viene a dar la oportunidad de que a través de su sacrificio, nosotros podamos amistarnos nuevamente con el Padre y de cambiar nuestra naturaleza, de que ese espíritu del hombre que estaba caído y que estaba adormilado, que estaba muerto y que no quería escuchar nada de su creador, es resucitado. Y ahora adquirimos una nueva naturaleza, esa naturaleza que es llena del Espíritu Santo de Dios en la medida que nosotros le buscamos. Porque si nosotros no le buscamos, pues el Espíritu está ahí dentro de nosotros contristado, ¿verdad? Porque no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Pero cuando nosotros buscamos tiempos para estudiar la palabra, para tener intimidad con Dios, el Espíritu Santo va gobernando nuestra nueva naturaleza, porque el Espíritu Santo de Dios, que es divino, que es santo, que es perfecto, nos inunda con su presencia y nos lleva a hacer aquello que antes nos negábamos a hacer por nuestra naturaleza caída. Ahora nuestra nueva naturaleza, ahora nuestra nueva naturaleza busca agradar a su creador, busca agradar a su Salvador. Entonces, esto tiene que quedar bien establecido. No somos dioses, ¿verdad? Sino que ahora estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Porque lo que antes no podíamos hacer en nuestras fuerzas, ahora a través del Espíritu Santo podemos lograrlo sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque dice la palabra, no es en nuestras fuerzas, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, el primer llamado es al arrepentimiento y enseguida, ¿verdad? Somos llamados a ser hijos y después el Señor nos hace el llamado a ser luz, también somos llamados a ser luz y es el estudio que tuvimos la semana pasada y hablábamos de que ser luz no es otra cosa, sino ser personas que agradan a Dios, que somos un ejemplo, ¿verdad? Que debemos ser un ejemplo para todos los que nos rodean, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros compañeros de escuela, para todo el que nos rodea, para todo el que nos conoce, que seamos luz y puedan ver en nosotros ese ejemplo, ¿verdad? De que hemos sido transformados y que podamos darles las buenas nuevas y que puedan ver en nosotros las buenas obras, no porque las obras nos
nos salven, porque las obras no nos salvan, no es por lo que hagamos, no es porque tengamos buenas actitudes, no es porque tengamos una buena mentalidad, no es porque seamos positivos, no es porque tengamos una buena conducta, sino que es el resultado de nuestra nueva naturaleza, que ahora quiere hacer lo correcto, que ahora tiene una mentalidad correcta porque tiene la mente de Cristo, porque ahora tenemos actitudes correctas, porque estamos adquiriendo los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el llamado a hacer luz es eso, ¿verdad? Y ahora, en este estudio del día de hoy, vamos a ver que el llamado también que nos hace Dios es a ser santos. Y bueno, en la cultura occidental el concepto que tenemos de santo o de ser santo, ¿verdad? Es casi sinónimo de ser infalible, porque así lo concibe el mundo, así lo concibe la humanidad, ¿verdad? Cuando tú le dices a la gente, ¿verdad? El Señor me ha llamado a ser santo, la gente entonces te concibe así como, o sea que ahora tú ya eres infalible, tú ya no cometes errores. No. Y esa es una concepción errónea, creo que ya te lo he dicho en estudios anteriores, ¿verdad? Es una concepción incorrecta que tiene el mundo de lo que el Señor quiere decirnos cuando nos dice ser santos, ¿verdad? De lo que Él nos enseña en su palabra, en la Sagrada Escritura. También el ser santo está estrechamente ligado a un entendimiento teológico tradicional en donde lo que yo soy depende de lo que hago y no a la inversa, ¿verdad? En la concepción teológica en el mundo, ¿verdad? Y tradicional que tiene el entendimiento en la teología tradicional, en lo que la gente, ¿verdad? Ha determinado como teológico, ¿verdad? Dicen, bueno, es que tú eres santo por lo que eres, no por lo que haces, ¿verdad? Y dice, para donde lo que yo soy depende de lo que hago y no a la inversa. Y para el creyente que no ha entendido la obra de Jesús en la cruz a nuestro favor y por la gracia de Dios, ahora somos justos delante de Él y que no hay nada que yo pueda hacer para añadir un solo gramo de perfección y de justicia a mi vida basado en nuestros esfuerzos personales. Esto es algo que tenemos que entender, porque aún dentro del cristianismo, en el cuerpo de Cristo, se tiene todavía esa equivocada idea de que lo que yo haga, ¿verdad? Es para añadirle a la obra salvadora de Jesús. Y no hay nada, hermanos, absolutamente nada, ¿verdad? Absolutamente nada que nosotros podamos añadir para nuestra perfección o para la justicia de nuestras vidas, porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Nada, todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga tiene que ser fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, te lo mencionaba la semana pasada, que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo podemos decir que tenemos fe en un Dios perfecto y que creemos en ese Dios extraordinario si no tenemos obras? Las obras es la consecuencia natural de tu transformación. Es un ejemplo si yo siembro manzanas, va a dar manzanas. Si adquirimos una nueva naturaleza y nos habita el Espíritu Santo, los frutos naturales de nuestra nueva naturaleza tienen que ser los frutos del Espíritu Santo, no pueden ser otros. Y esos frutos son una consecuencia de la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Y ni siquiera es porque nosotros lo hagamos, porque si nosotros lo hacemos, no lo vamos a hacer. El hombre por sí solo
Nunca va a tener las ganas de querer hacer lo correcto, o lo hará por un tiempo y lo dejará de hacer. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que llene nuestras vidas, el que nos ayude en nuestro crecimiento, entonces las obras que tengamos van a ser un resultado normal, natural, de esa nueva naturaleza, de esa nueva transformación, de esa resurrección que tuvimos. Y entonces no es que ahora los frutos que tengamos, las obras que hagamos, van a añadirle algo a nuestra salvación, a nuestra justicia. No, porque Jesús ya lo hizo todo. Eso es únicamente el fruto que tenemos que dar de estar, como dice la palabra de Dios, de estar asidos a la vid que es Jesucristo. Y nosotros como pámpanos vamos a estar dando el fruto correcto porque estamos bien nacidos a la vid verdadera que es Jesucristo. Ajá. Y que además hay mucha gente, ¿verdad? Que viene de un trasfondo católico romano y donde ahí les enseñaron un evangelio basado en buenas obras y que por lo tanto a estas personas que vienen de ese trasfondo católico romano les resulta muy difícil entender el llamado de Dios a todos los hijos a ser santos. Entonces, todo aquel que viene de un trasfondo católico romano, le resulta muy difícil entender que no tiene que hacer nada para añadir nada a su salvación, porque Cristo ya lo hizo todo. Y que lo que haga, ¿verdad? Es un resultado de su comunión con Dios. Si tenemos comunión con Dios y si buscamos la llenura del Espíritu Santo, nuestras obras van a ser obras correctas, conductas correctas, mentalidad correcta, como ya lo decíamos en el estudio pasado. Pero no las vamos a hacer porque es que a Dios le faltó algo para que esté completa mi salvación, no, sino porque es la consecuencia de mi relación con Dios, de la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, y ya anteriormente habíamos hablado de ese tema, ¿verdad? Que el mundo en la actualidad, ¿verdad? Sobre todo, como mencionábamos al principio de nuestro estudio, ¿verdad? En la cultura occidental, la palabra santo lo conciben como un muñequito, ¿verdad? Puesto encima de una repisa y eso es un santo. Y ahí nos hincamos a pedirle y a rogarle, cuando eso no es ser santo, ¿verdad? Ser santo es ser apartado de Dios, apartado para Dios. Y si somos apartados para Dios, hacemos cosas dignas, dice la palabra de Dios, de arrepentimiento, obras de justicia, vamos a hacer lo correcto, vamos a tener obras de amor, obras de misericordia para los demás. Amén. Pero si nos fijamos bien, todos los llamados de Dios a sus hijos son hacer antes que hacer. En el servicio de Dios, a Él le importa más lo que somos que lo que hacemos. Y esto es una realidad, hermanos. A veces, bueno, aquí la palabra, el estudio nuestro nos está diciendo que todos los llamados de Dios a sus hijos, a todos aquellos que le hemos aceptado como único y suficiente Salvador y que ahora hemos sido adoptados como hijos, dice que Dios, lo que Él nos está pidiendo es que primero seamos antes de que hagamos, ¿verdad? Porque en el servicio de Dios, Dios quiere que cuando estemos a su servicio, lo más importante es que seamos antes de que hagamos. Y sin embargo, a veces nos dejamos llevar más por la cultura de la ocupación que el del ser, ¿verdad? Acuérdate de ese momento cuando ahí estaba, ¿verdad? Las hermanas, ¿verdad? Una estaba ahí a los pies de Cristo, ¿verdad?
escuchando al Señor Jesús, y la otra andaba ocupada en los quehaceres. Y a veces creemos que agradamos más a Dios ocupándonos en muchas cosas sin ni siquiera primero ser. Entonces, el Señor quiere, ¿verdad? El reino de Dios lo exige de la manera correcta. Y la orden correcta y el orden correcto de Dios es que es más importante ser que hacer. El Señor primero nos llama a ser santos, a ser apartados, a buscar comunión con Él, a buscar tiempos con Él, a escudriñar la palabra, a pedirle la llenura del Espíritu Santo para que estemos apartados, estemos en esa comunión. Y dice el Señor, y entonces, ¿para qué hagas? Porque si somos apartados, buscamos de Dios y lo hacemos de la manera que el reino lo está exigiendo, entonces cuando hagamos, el resultado será el que Dios espera, porque estaremos llenos del Espíritu Santo, y no solamente llenos del Espíritu Santo, sino llenos de la palabra, para que cuando nosotros le hablemos a otra persona, el Espíritu Santo nos recuerde la palabra en el momento correcto, en el momento adecuado, lo que tenemos que decir. ¿Te acuerdas cuando cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, es que yo soy torpe para hablar, Señor? El Señor le dijo, ¿verdad? No te preocupes, porque yo pondré en tus labios lo que tengas que decir. Y así sucede en el día de hoy. Nosotros estudiemos la palabra de Dios, escudriñemos la palabra, tengamos intimidad con Dios, busquemos de Dios, para que cuando tengamos la oportunidad de hablarle a otros, el Espíritu Santo nos recuerde la palabra y ponga en nuestros labios la palabra, la escritura que tengamos que decir en el momento adecuado, en el momento correcto. Entonces, si hacemos las cosas como se hacen en el reino, de la manera correcta, de primero ser para después hacer, entonces tendremos resultados que a Dios le agradarán, porque podemos tener muchos talentos y muchos dones y haber desarrollado muchas de nuestras habilidades y saber muchas cosas, pero para el Señor sigue siendo más importante el carácter de la habilidad, de que estemos habilitando en nuestras vidas esos talentos de la manera correcta. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro. Vámonos a la palabra. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, del 13 al 16, dice de la siguiente manera. Y tiene un pequeño subtítulo en esta parte de la Sagrada Escritura, o en mi Biblia viene, no sé si en el tuyo venga ese pequeño subtítulo, y dice, llamamiento a una vida santa. Y dice, desde el versículo número 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, dice aquí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Acuérdate que dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, volvemos a hacer énfasis en que el ser santos, cuando el Señor nos dice sed santos, como vuestro Padre es santo, no nos llama a estar parados encima de una repisa. Nos llama a ser apartados.
que si antes vivíamos, dice aquí Pedro, no como antes, ¿verdad? En la vana manera de vivir que tenías antes y que hacías tantas y tantas tonterías y atrocidades, tanta inmoralidad. Ahora que has adquirido, dice aquí, una nueva naturaleza, no te conforméis, dice aquí, nos dice Pedro, no te conforméis a esos deseos que tenías antes. Eso ya déjalo en el olvido. Dice Pablo, olvidándonos de lo que ya quedó atrás, de esa vana manera de vivir, olvidemos. Y dice, estirémonos, dice, extendámonos a lo que está ahí enfrente, ¿verdad? A alcanzar ese supremo llamamiento al que hemos sido llamados. Y dice el Señor, dice, porque escrito está, dice Pedro, sed santos como yo soy santos. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, sed santos como yo soy santos. Jesucristo estuvo en su calidad humana en esta tierra y fue santo, fue perfecto, fue apartado para el llamamiento para el cual Dios lo llamó. El Señor quiere que nosotros, al ser llamados santos, estemos apartados, buscando comunión con Él, para que nuestras obras sean obras de arrepentimiento y de justicia, que tengamos frutos del Espíritu Santo, que cada actitud, que cada cosa que nosotros hagamos haya, ¿verdad? Sea manifiesto algún fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra nos está llamando a hacer. Por eso es que dice que el carácter que nosotros tengamos, ¿verdad? Del querer ser, debemos de tener ya esa nueva naturaleza para que cuando nosotros hagamos, haya, ¿verdad? Esos frutos, haya un testimonio correcto. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos llama a ser apartados para Dios. Y una definición práctica del ser santos es un estado de ser y no del hacer. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, no solo perdonó nuestros pecados, no solo ofreció una vida eterna, también por el poder de su Espíritu Santo, cambió nuestra naturaleza pecaminosa y caída, cuya tendencia era buscar de continuo solamente. Antes, ¿verdad? Cuando estábamos en esa naturaleza caída, era de continuo buscar hacer lo incorrecto, hacer el mal. Nos deleitábamos en hacer el mal. Pero ahora, cuando el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, no solo perdonó nuestros pecados, sino además de darnos la vida eterna, también por el poder del Espíritu Santo, nos dio una nueva naturaleza. Y como nuevas criaturas, hemos sido revestidos de una nueva naturaleza restaurada que me lleva de continuo a caminar todos los días por sendas de verdad y de justicia. Entonces, cuando el Señor, al perdonarnos y aceptarnos como parte de su familia, no solamente nos perdona nuestros pecados, sino además de todo, ¿verdad? Además de perdonar nuestros pecados, Él también nos está ofreciendo la vida eterna. Y además también a través de su Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza, la restaura, la resucita. Y ahora como nuevas criaturas, te decía yo hace un momento, ¿verdad? Entonces de continuo, esa nueva naturaleza va a tener el deseo de buscar, de caminar diariamente por las sendas de verdad y de justicia, sobre las pisadas del Maestro, sobre las pisadas de nuestro amado Salvador. Porque santo significa apartado. Quiere decir que yo fui sacado
de un estilo de vida torcido, totalmente torcido, tergiversado, y que ahora he sido consagrado para vivir sin mancha y sin contaminación delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. El llamado de Dios a través de Pedro es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Te acuerdas que decía Pablo? Que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en el poder, ¿verdad? De aquel que me salvó. Entonces, y dice Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando nosotros, ¿verdad? Hemos sido sacados de esa vana manera de vivir, hemos sido resucitados, hemos sido transformados, hemos sido renacidos de nuevo. Entonces el Señor nos aparta para que ahora sí caminemos correctamente, sin mancha y sin contaminación, delante de Dios y delante de los hombres, dice la palabra, para que los hombres, al ver nuestra manera de comportarnos, nuestra nueva manera de vivir, sin mancha y sin contaminación, ahora glorificarán al Padre que está en los cielos, porque ahora entenderán y sabrán que las obras de justicia y de verdad que brotan de mi vida no son de mí misma, sino es el producto de que Dios me ha salvado y de que ahora el Espíritu Santo está en mi vida y que me lleva a tener ese nuevo estilo de vida, a ser verdaderamente hijos de Dios, apartados para vivir una vida sin mancha y sin contaminación. Dios es santo y no existe otra manera de que alguien pueda habitar o permanecer delante de su presencia sin ser santo. Eso tenemos que entenderlo. Nadie puede permanecer delante de Dios, delante de su presencia, sin tener santidad en su vida, sin ser santo, sin llevar una vida de santidad, sin mancha y sin contaminación. Nadie puede permanecer delante de él sin ese requisito. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel. A ver, déjenme ver si tengo correcta mi cita. Primera de Samuel 2:2. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el de Dios nuestro. Entonces aquí Samuel nos dice, ¿verdad? No hay santo, dice la palabra de Dios, no hay santo como Jehová. Jehová es santo, es perfecto, es puro. Por eso es que él no puede tolerar el pecado. Y por eso envió a su Hijo, para podernos amistar a través del derramamiento de sangre de su Hijo perfecto, sin mancha y sin pecado. Y él no puede tolerar que nadie quiera saltar el sacrificio de Jesús y decir, por mis obras, porque yo soy muy buena persona, porque yo hago muchas obras de caridad, entonces ya tengo ganado el cielo. Nadie puede saltar el sacrificio de Jesucristo. Y dice el Señor, ser santos, sean apartados para mí. Lleven una vida correcta, sin mancha, sin contaminación. No dejes, dice la palabra de Dios, que no nos adaptemos a este mundo. No te hagas como el mundo, sino que ellos se hagan a ti. ¿Verdad? Enséñales lo correcto y no te amoldes a este mundo, ¿verdad? Yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero es lo que en esencia nos dice la palabra. No te adaptes a este sistema,
a todo esto que está pasando, ni digas, pues es que, ¿qué le hago? Pues dicen por ahí en el mundo, ¿verdad? Un dicho muy, muy sonado, ¿verdad? Que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. El Señor no quiere que a donde quiera que nos paremos, hagamos lo que veamos. No, dice, no te adaptes a este sistema. Este sistema es corrupto, es malvado, porque está gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás, y que él desde el principio ha sido homicida y ha sido mentiroso. Entonces no te adaptes a este sistema corrupto, contaminado, sino al contrario, con tu luz, alcanza aquel que está en la oscuridad. Ser santo significa ser apartado para Dios, caminar sobre sus caminos, sobre sus sendas, sobre sus principios, sobre sus estatutos. Amén. Y eso solamente lo podemos llevar a cabo con la llenura del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dar ese poder sobrenatural para lograr dejar todo aquello que por nuestras propias fuerzas no lo hemos podido hacer. Entonces, no hay nadie que pueda estar delante de Dios, porque nadie es santo. Nadie que no esté apartado, que no busque, ¿verdad? Esa comunión con Dios podrá permanecer delante de Dios. Y también mira lo que dice el Salmo 22:3. El Salmo 22:3 dice de la siguiente manera: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Perdón, estoy leyendo mal. 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, aquí, ¿verdad? El salmista, el rey David, ¿verdad? Dice, dice él, ¿verdad? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, entre las alabanzas de tu pueblo. Él es santo, Él es perfecto. Y mira lo que dice también Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice de la siguiente manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos buscar la santidad, hermanos, y la santidad la podemos adquirir solamente estudiando las Sagradas Escrituras, porque la Escritura es fuente de sabiduría, es una fuente de ríos de agua viva que brotan para salvación, que nos limpian. La palabra de Dios, cuando entra a nuestras vidas, son como ríos de agua viva, arrasando y limpiando todo lo sucio que estaba dentro de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, y lo va arrasando y lo va limpiando, porque la palabra de Dios es vida, hermanos. Dice la palabra de Dios que es una espada de dos filos y es viva y eficaz. Y es la única espada que cuando entra profundamente a tu ser, no te mata como la espada que se usa para matar, que se usa en un campo de batalla. Esta espada de dos filas que usamos en la batalla espiritual es una espada que sana, que cura, que entra hasta lo más profundo del ser humano para sacar, para limpiar. En un estudio que te daba yo, te decía, ¿verdad? Que es como un bisturí que con esa precisión de un bisturí que entra hasta lo más profundo para encontrar, para abrir y llegar hasta el lugar dañado para sanar. Así es la palabra de Dios. Entra hasta lo más profundo para sanar, para limpiar. Dice la palabra de Dios que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces necesitamos la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos
para que seamos santificados a través de ella y con la llenura de su Espíritu Santo. Porque acuérdate que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, el que nos va a quitar el velo para ver esos tesoros maravillosos que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Dios aborrece la contaminación y la inmundicia. Por eso dice la Escritura, Jehová, ¿quién morará en tu monte santo? Y dice, y contesta, ¿verdad? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Así nos habla la palabra de Dios en el Salmo 15, del 1 al 5, ¿verdad? Dios aborrece la contaminación, Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la inmundicia. Por eso, en el Salmos 15, del versículo 1 al 5, Jehová pregunta, ¿verdad? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién morará en el monte santo de Jehová? Y aquí nos hace una lista, ¿verdad? Y dice que solamente, ¿verdad? Morará en su monte santo el que ande en integridad, el que haga justicia, el que abre verdad en su corazón, el que en su corazón esté llena de la justicia de Dios, el que no ande calumniando con su lengua, hablando falso testimonio contra cualquiera. Y también, ¿verdad? Aquel que no haga maldad a su prójimo, ni el que ande ahí admitiendo reproche alguno contra su vecino. Y dice también dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Dios honra a los que tenemos un temor reverente delante de su presencia. Hemos hablado mucho sobre el temor a Jehová. Cuando habla del temor a Jehová, no habla de que estemos todo el tiempo temblando. No, él habla de del presentarse delante de Dios con reverencia, con respeto, no haciendo chistes de mal gusto de la santidad y perfección de Dios, sino teniendo la postura correcta delante de un Dios vivo, de un Dios justo, de un Dios perfecto, de un Dios que es juez y que va a dar su veredicto con justicia. Es ese Dios, ¿verdad? Esa es la manera, la postura correcta del temor a Jehová. Y dice aquí, ¿verdad? Aquel que aún jurando en daño suyo, ¿verdad? Y que no por eso cambia. Hay gente que hace cosas que sabe que incluso va a acarrear para su vida un mal, ni así cambia. Y dice también aquellos que con su dinero dieron usura, dice el Señor, pero en mi monte santo va a habitar aquel que verdaderamente tiene un cambio correcto delante de mi presencia. Aquel, dice, que no anduvo dando dinero en usura, que estuvo viviendo a costillas de los demás, que se aprovechó de su necesidad para prestarle dinero y sacar el doble a raíz de que le prestó dinero. Y dice también que él no va a admitir en su monte a aquel que admitió cohecho en contra de un inocente, ¿verdad? Es decir, aquel que se dejó convencer para hablar falso testimonio de otra persona y admitió cohecho, ¿verdad? Admitió que lo compraran para poder
¿verdad? Dar un falso testimonio contra el inocente. Entonces, el Señor nos habla duramente y nos dice que todas esas clases de personas no habitarán en su monte santo, sino solo aquel que sea justo, que camine sobre sus principios, sobre sus estatutos. Y de la misma manera encontramos en el Salmo 24, 3 al 6, vamos a ver qué dice el Salmo 24, 3 al 6. Dice la palabra de Dios en el Salmo 24, 3 al 6, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de corazón y puro de, dice, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni jurado en engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicias de Dios, del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 24, del 3 al 6, ¿verdad? Que quién subirá a su monte santo, solamente dice el limpio de manos, el que no tenga, el que no haya derramado sangre, el que no haya teñido sus manos de sangre por golpear o por matar a otro. Y dice también el de puro corazón, el que no anda inventando cosas en contra de su prójimo, el que tiene un corazón limpio, el que tiene una mente, la mente de Cristo, ¿verdad? El que no ha elevado, dice aquí la palabra de Dios, su corazón, ¿verdad? Ni su alma a las cosas vanas, a las cosas efímeras, a las que son ahorita y que mañana no son. Y dice en el Salmo 15:1, vamos a ver qué dice el Salmo 15:1. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí vemos la pregunta, ¿verdad? Que ya veíamos en la parte de las Sagradas Escrituras del Salmo 15 del 1 al 5, ¿verdad? Volvemos a hacer referencia al versículo 1 donde dice que ¿quién habitará en su monte santo? Por no decir que son prácticamente las mismas, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la bendición de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es a lo que se refiere la santidad. Cuando el Señor nos dice ser santos, Él se refiere precisamente a eso, ¿verdad? A aquellos que tienen limpias sus manos, a los que tienen un corazón puro, que no han elevado su alma a las cosas vanas, ni que tampoco han jurado con engaño. Y podemos hacernos una pregunta, ¿verdad? ¿La santidad es proceso o es estado? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto, verdad? La santidad es un proceso en el que está el cristiano o es un estado en el que debe permanecer. Y la controversia entre la posición tradicional y la posición escritural con respecto a la santidad gira en torno a que algunos piensan que la santidad es un proceso, ¿verdad? Mi pastor ha hecho mucho hincapié en ello, ¿verdad? De que no estamos en un proceso, ¿verdad? Que la santidad no es un proceso, sino es un estado en la vida del creyente. Cuando nosotros recibimos a Cristo y hemos sido resucitados, hemos sido transformados, hemos sido renovados, cambiamos de un estado de corrupción, de maldad, cambiamos, decíamos hace un momento, ¿verdad? El Señor nos sacó de ese estilo de vida a un estado diferente, a una naturaleza diferente, en el cual recibimos santidad, recibimos
justicia. Recibimos una vida sin mancha y sin contaminación, y que debemos de permanecer en ese estado de santidad. Sin embargo, nos parece que las afirmaciones de la palabra respecto al sentido, mira lo que dice aquí nuestro estudio, dice, sin embargo, nos parece que las afirmaciones de la palabra al respecto son contundentes en el sentido de que el Hijo de Dios es total y cabalmente santo desde el momento mismo de recibir a Jesucristo como su Salvador. Y la palabra afirma, la palabra de Dios afirma, dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así lo dice en Primera de Corintios 6:11. Y también lo dice en Primera de Corintios 1:30. Y vuelve el apóstol Pablo a decirnos en Primera de Corintios 1:30, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, no es un proceso la salvación, es un estado de vida, el cual recibimos en el momento mismo en que recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y al ser aceptados como hijos en la familia de Dios, recibimos a través de la salvación la santidad, ¿verdad? A través de Jesucristo recibimos la santidad, somos ya santificados y hemos sido justificados en el nombre de Jesucristo, y ahora a través del Espíritu Santo. Por eso es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo, para que entonces nosotros podamos permanecer en ese estado de santificación y justificación, ¿verdad? Porque ya hemos sido lavados, dice la palabra. El Señor Jesús mismo dijo estas palabras: ya habéis sido lavados. Él ya nos lavó, ya nos santificó y ya nos justificó a través de su muerte en la cruz, cuando nosotros le recibimos como único y suficiente Salvador. Y ahora, a través del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, recibimos esa santificación, esa justificación y esa redención. Y debemos de permanecer en ese estado. Y a ese estado se le llama santificación. ¿Y cómo vamos a poder permanecer en ese estado de sabiduría, justificación, santificación y redención? Solamente a través del estudio de la palabra. Acuérdate que ya en nuestros primeros estudios hablábamos, ¿verdad? Que tenemos que comer la palabra de Dios. Debemos, dice la palabra de Dios que es como miel en nuestro paladar. Entonces, hermanos míos, la santidad es un estado, no un proceso. Dejemos ya eso. Te decía yo que nuestro pastor ha hecho mucho hincapié en eso. No es un proceso, no estamos en un proceso. No es que ahorita tengo poquita santificación, pero voy a tener, no, ya hemos sido santificados. Y la única manera de poder permanecer en ese estado de santificación, de apartados para el Señor, es a través de su palabra, por medio de la llenura del Espíritu Santo, para que nos lleve a toda verdad, para que atesoremos su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y para que cada día que nosotros tengamos la oportunidad de hablarle a otros de la palabra, de las buenas nuevas de salvación, de que hay vida en Jesucristo, el Espíritu Santo nos traiga a nuestra memoria la palabra que tengamos
que hablar, ¿verdad? Él va a poner en nuestros labios la palabra para evangelizar a otros, porque Él se va a encargar de convencer al mundo de pecado y que la palabra que reciban haga mella en sus corazones y en sus mentes y puedan ser contritos, puedan ser confrontados y puedan entender su condición de pecado y vengan al arrepentimiento. Amén. Gloria sea al nombre de nuestro amado Salvador. Creo, amados hermanitos, que hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a concluir. Nada más este punto que estoy viendo dice, aunque son muchos cristianos que afirman que la santidad es un proceso, resulta claro que sostener esa postura implica por lo menos dos errores muy serios. Primeramente, creer que la obra de Jesús en la cruz para nosotros, ¿verdad?, fue incompleta e imperfecta. Entonces, si nosotros seguimos diciendo que la santidad en nosotros es un proceso, estaríamos diciendo, ¿verdad?, un primer error, creer que la obra de Jesucristo en la cruz que quedó incompleta y que entonces por eso nosotros tenemos que completarla perfeccionándonos. Y no, el Señor Jesús hizo la obra completa. Y como segundo error, estaríamos creyendo que nosotros los cristianos podemos, en base a nuestras buenas obras, alcanzar la santidad. Entonces, son dos errores, ¿verdad?, muy serios que debemos de razonar y pensar que si creemos que estamos en un proceso, entonces estamos creyendo que la obra de Jesús en la cruz por nosotros fue incompleta e imperfecta. Y también creer que nosotros como cristianos podemos, a través de nuestras buenas obras, alcanzar la santidad. Entonces, por lo tanto, estamos en un grave error. Y la santidad no es eso. La santidad es un estado en el cual se encuentra el creyente después de recibir a Jesús como su Salvador y Señor por los méritos realizados por Él, por Jesucristo en la cruz del Calvario, y que a esa obra no hay nada, absolutamente nada, que el hombre pueda añadir por sus buenas obras. Entonces, la santificación es algo que nosotros recibimos cuando recibimos a Jesús como único y suficiente Salvador y que nosotros debemos de permanecer en ese estado de santidad, porque acuérdate que ya lo hemos visto, que cuando el Señor nos perdonó y nos justifica delante del Padre, nos presenta limpios como si nunca hubiéramos pecado. Entonces debemos de permanecer en ese estado de limpieza, de santidad, apartados para Él, para caminar para las obras que dice la palabra de Dios, que desde antes de la fundación del mundo fueron ya hechas para que andemos en ellas, para que caminemos sobre esas obras de justicia y de santidad. Sin embargo, también estamos conscientes de que ese estado de santidad, de limpieza, de pureza moral y espiritual que Jesús ya ganó por sus méritos en la cruz del Calvario, es un estado que debe de ser preservado, mantenido y resguardado por el creyente de una forma consciente y voluntaria todos los días, a fin de que gocemos de los beneficios de una vida de santidad. Entonces, ese estado de santidad que Jesús nos dio con su sacrificio en la cruz y que nosotros le recibimos como único y suficiente Salvador y que en ese preciso momento recibimos ese estado de justicia y de santidad, debemos ahora nosotros, ¿verdad?, preservarlo, mantenerlo, resguardarlo, cada uno de nosotros de una forma consciente y voluntaria a través
del estudio de las Sagradas Escrituras, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de nuestra vida de devocional delante del Señor, para poder vivir en ese estado de santidad en nuestras vidas delante de Dios. Hasta aquí, amados hermanos, nos vamos a quedar. Continuamos, aún no cerramos este punto de llamados a la santidad. La próxima semana lo continuamos y lo concluimos. Vamos a orar para cerrar este tiempo de estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque estamos estudiando los diferentes llamados, Señor, que tú nos has hecho, pero que el principal llamado, Señor, es el del arrepentimiento, Señor. Que vengamos delante de tu presencia en arrepentimiento, Señor. Reconociendo, Señor, las faltas graves, Señor, que tenemos delante de ti, Señor, para que tú nos limpies. Y aquel, Señor, que no ha hecho, Padre Santo, su decisión, Señor, de venir delante de tu presencia, Señor, a recibirte como único y suficiente Salvador, Padre. Te pedimos, oh Señor, que ahora que ya somos hijos, Señor, que tú nos limpies, Señor, que tú nos quites todo aquello, Señor, que hemos insistido en tener en nuestras vidas, Señor, y que nos contamina. Padre, la santidad, tú nos has llamado a ser luz, Señor. Pero si no hay santidad en nosotros, Señor, no podemos ser luz para otros, Padre. Padre, tú nos has llamado a ser santos porque en el preciso momento, Señor, en que tú nos recibiste en tu familia, Señor, nos limpiaste, nos santificaste, Padre, nos apartaste, Padre. Y ahora, Señor, somos santos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, Padre, de que tú nos has limpiado, de que tú, Señor, nos has llamado para obras de arrepentimiento y de justicia, Señor. De verdad, Padre de la gloria. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, que nos ayudes a ser conscientes, Señor, y que toda nuestra voluntad esté, Señor, encaminada, Padre, a hacer lo correcto delante de tu presencia, Señor, a permanecer en ese estado de santidad, Señor, de justicia y de verdad, Señor, a la que tú nos has llamado, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a entender que la santidad, Padre, no es un proceso, Señor, sino es un estado de santidad en el cual tú quieres que permanezcamos hasta tu regreso, Señor. Por eso es que tu palabra, Señor, en Apocalipsis nos dice, Señor, que debemos de tener nuestras vestiduras limpias, Padre, sin mancha y sin arruga, Padre, porque el estado de la santidad es un estado permanente, Señor, de diario, Señor, de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ese estado de santidad, Padre de la gloria, porque tu palabra dice, Señor, que sin santidad no podremos verte, Señor, que no podemos permanecer delante de tu presencia si no hay santidad, Señor, porque tú, Señor, no aceptas, Señor, la inmundicia, Padre, delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a mantenernos en esa limpieza, Señor, que tú hiciste cuando nos recibiste, cuando nos perdonaste, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias porque Él ocupó nuestro lugar en esa cruz, Señor. Y ahora lo único que tenemos que hacer, Señor, es permanecer, Señor. Permanecer en ese estado de limpieza, de justicia, de santidad, Padre Santo, cuando tú nos perdonaste, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, porque por nosotros mismos no podremos, Señor. Ayúdanos, Señor. Derrama de tu espíritu en nuestras vidas, Señor, para que cada día, Señor, tengamos frutos del Espíritu Santo en cualquier actividad, Señor, que tengamos. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por la estación de radio Jai 104.3 FM, Señor, aquí en Tizayuca. Te doy gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Héctor y su esposa Gisela. Padre, bendícelo, Señor.
que tú derrames sabiduría, Señor, de lo alto, para que sigan, Señor, administrando de manera correcta, de manera sabia, Señor, este instrumento, Señor, de comunicación, Padre, para llevar, Padre Santo, tu palabra a muchas personas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a cada uno de los que participamos en esta estación de radio, Padre, compartiendo tu palabra, Señor, que derrames, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, Señor. Que no sean nuestros pensamientos, Señor, que no sean, Señor, lo que nosotros creemos o pensamos, Señor, o que nosotros llegamos a deducir, Padre, no, sino que sea tu palabra, Señor. Tu palabra, porque tu palabra es la única que tiene el poder, Señor, para transformar, Señor, para renovar, Señor, para edificar, Padre Santo, en justicia. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de poderte servir, Señor, de poderle hablar a otros de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te pido, Señor, por mi pastor, Señor, Doroteo Rivera Zarza, y por su esposa, Adriana Ortiz, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Guárdales, Señor. Cualquier dolencia, cualquier enfermedad que pueda haber en sus vidas, Señor, yo te pido por ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que si es tu voluntad, Padre Santo, quites toda dolencia y todo dolor, Señor. Porque, Padre, nosotros te pedimos muchas cosas, Señor, pero no es nuestra voluntad, sino tu voluntad, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos en la fe, Señor, que escucharon este estudio, por nuestros amigos y amigas que pues siguen, Señor, escuchando estos estudios. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues, amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes, como cada lunes, hacerles la invitación, quizás a tanto estarlos invitando, algún día te vea yo por ahí en la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Por ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana, nos congregamos para adorar al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, su Hijo, nuestro amado y bendito Salvador, su Espíritu Santo también que nos habita. Ahí estamos cada domingo. Me gustaría mucho verte por ahí. Mientras tanto, me despido de ustedes, no sin antes enviarles un abrazo afectuoso a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, el Señor les guarde. Si el Señor nos los permite, estaremos el próximo lunes por aquí. Bendiciones.